La que recién hicimos tiene como elemento llamativo la formulación mediante una sumatoria de los términos de la sucesión a su n. Usualmente siempre estamos acostumbrados a que la formulación del término general de la sucesión no sea una suma, sino que sea simplemente una expresión que depende de n. Yo la suplanto y obtengo el número directamente. Acá la formulación de a su n es el resultado de una sumatoria. Pero, bueno, digo, puede ser que nos extrañe porque nunca habíamos visto un caso, pero no es, después que uno desarrolla la suma, más difícil de trabajar. Al contrario, después que uno desarrolla la suma, para ver monotonía, separación, adyacencia, si bien queda un poco cargada la notación, no es difícil de entender cómo se hacen las cosas, ¿verdad? Ahora, perdón. Sergio también planteaba respecto a los 45, 44, 45 y 46, me parece que eran los ejercicios. Estoy abriendo el libro acá. Estos ejercicios 44, 45 y 46, dice en los ejercicios 44 al 48, prueba que las sucesiones son además de adyacentes, son adyacentes, y a su vez determina su elemento frontera, también llamado elemento de separación, con un error menor que 10 a la menos 3. O sea, 0,001 es 10 a la menos 3. Quiere decir que ahí tengo, bueno, el trabajo clásico de determinar si son sucesiones adyacentes. Y luego de eso, por ejemplo, tomemos la 45. Cualquiera de las tres, 44, 45, 46, tomemos la 45, demostremos que son adyacentes, y después miraremos a ver el tema del elemento de separación, cómo lo podemos calcular con un error menor a 0,001. Aquí hay un aspecto interesante, más que interesante, sustancial, que es la aproximación de un número. El elemento de separación de dos sucesiones adyacentes, por ejemplo la que hicimos recién, ¿no? La de las dos sucesiones, la que tenía índice par en la parte superior y la que tenía índice impar. Si uno desarrolla muchos términos, nosotros desarrollamos solo 6, parece claro que el elemento de separación fuera el 1, ¿verdad? Ya que nos aproximamos por exceso y por defecto hacia el número 1. Pero otras sucesiones adyacentes, uno no sabe a qué número se aproxima. Por ejemplo, las dos sucesiones que definen el número n. Como es un irracional, yo puedo calcular los términos que quiera y nunca voy a decir, me estoy acercando al 2, al 2,6, al 1, al menos 3. Pero lo interesante es que no importa cuál es el elemento de separación, sino que yo lo puedo expresar gracias a la adyacencia, lo puedo expresar con un error menor que cualquier número positivo. Porque en definitiva, las máquinas calculadoras hacen eso. ¿Qué hacen? Expresan los números irracionales o los números racionales periódicos con un determinado margen de error. Quiere decir que nosotros podemos trabajar con un número que sin saber explícitamente cuál es, sí con aproximaciones suficientemente pequeñas de él, que es en realidad como trabajan las máquinas y como trabajamos nosotros cada vez que salimos del mundo idílico
de los números enteros o de los números decimales. Hay números racionales que no son decimales, y hay números, y todos los irracionales, que solo trabajamos con aproximaciones. Los software que hacen solamente dan aproximación para hacer los cálculos, ¿verdad? Pero bueno, el 45, que cerré el libro, en lugar de copiar, ¿no? El 45, tengo por un lado la sucesión a su n, cuyo término general es las fracciones negativas 1 sobre 2n más 1, 2 elevado a la n más 1. Y la sucesión b sub n, que tiene un término general, la fracción positiva 1 sobre 2n, 2 a la n. Es obvio que si empiezo a desarrollar esos términos, a sub n y b sub n, los a sub n se aproximan al 0 por valores crecientes y los b sub n se aproximan al 0 por valores decrecientes, o sea, los a sub n por defecto y los b sub n por exceso. O sea que el elemento de separación está bastante explícito, es el 0. Pero bueno, dice, podemos calcular el elemento de separación con un error menor. No sé si alguien hizo las 3 condiciones, quiero que me orienten ahí, si vale la pena hacer el estudio de las 3 condiciones o directamente vamos a la condición de adyacencia, que es la tercera, que es la que me va a permitir contestar eso de tomar un valor suficientemente próximo al elemento de separación. Si quiere, para cortar tiempo y ya empezar con límite, haga la última parte. La de adyacencia. Bueno, ustedes hacen la monotonía, la separación es muy fácil, porque demostrar que los A son menores que los B, directamente estos son menores que 0, ¿no? Y estos son mayores que 0. Entonces la separación es un renglón, ¿no? La monotonía también es muy sencilla. Entonces vamos a ver la adyacencia. La adyacencia. Entonces vamos a tratar de ver que la monótona decreciente, que es la B, menos a su n, es menor que un épsilon, siendo épsilon positivo y dado en forma arbitraria, o sea, el que a mí se me ocurre. Y esto acontece a partir de algún natural, para todo n mayor que un n sub 0, que tendré que probar que existe. Entonces, expresar esto es lo mismo que, bueno, al sustituir me queda que 1 sobre 2 a la n menos la expresión de a su n, que es menos 1 sobre 2 a la n más 1. Quiero probar que es menor que épsilon, entonces tendré, siguiendo con las operaciones, 1 sobre 2 a la n más 1 sobre 2 a la n más 1 es menor que épsilon. ¿No? ¿Qué ocurre acá? Bueno, ocurre que esto es un medio por 2 a la n, ¿no? O sea, esto se puede escribir como 1 sobre 2 a la n más un medio por 1 sobre 2 a la n.
¿tá? 2 elevado a exponente n más 1 es 2 a la 1 por 2 a la n. Lo cual me permite expresar el miembro izquierdo aplicando propiedad distributiva. Me va a quedar 1 más 1/2 menor que epsilon. ¿Mm? O sea que estoy con 1 sobre 2 a la n por 3/2 menor que epsilon. O sea que decir que esto es cierto a partir de algún n sub 0 es decir que esto sería cierto a partir de algún n sub 0 que se calcula en función del epsilon. ¿Ya? Este n sub 0, ¿de quién va a depender? Y del epsilon que yo tome. Y ya estoy muy cerca de encontrarlo. ¿Por qué? Y porque puedo decir que 3 dividido 2 epsilon es positivo, es menor, tiene que ser menor que 2 elevado a la n. O sea que ya estoy casi pronto para encontrar una formulación para n ¿Cómo despejo n acá? ¿Mm? ¿Fue una pregunta? Sí, una pregunta, perdón. O sea, yo ya la sé. ¿El logaritmo? Logaritmo. ¿En qué base? ¿En qué base? Logaritmo en base a n. ¿Qué base le ponemos al logaritmo? Base 2. El 2. 2. Si tengo acá la exponencial de base 2, la inversa es ¿de quién? De este cociente. 3 dividido 2 epsilon. Quiere decir que la formulación de este natural va a ser la parte entera de este número. Va a ser la parte entera de este número. Entonces, para todo n mayor que la parte entera de este número x, que es el logaritmo en base 2 de 3 sobre 2 epsilon, este es el n sub 0 que depende del epsilon. Y acá puse el existe al revés. Ah, no, puse parte entera. Perdón, aquí iría existe n sub 0, tal que la parte entera de esta expresión es igual a n sub 0. Disculpen que me quedó chancho, pero se me amontonaron 12. Existe para todo natural mayor que este n sub 0, que se expresa como, quedó mal escrito esto. Vamos a hacerlo de vuelta. Otra hoja. Entonces, lo que hice fue llegar a que, voy a escribir otra vez, para todo n con n mayor que el logaritmo en base 2 de este cociente de 3 sobre 2 epsilon, se verifica que b sub n menos a sub n es menor que epsilon. Por lo tanto, el n sub 0 que encontré es la parte entera de este número. ¿Más 1 o no es necesario? ¿Se acuerdan que no es necesario, no? ¿Por qué? Porque me planteé el mayor estricto. Si pongo acá mayor o igual, pongo acá más 1. Pero no es necesario. ¿Ah?
O sea que tengo la formulación del n sub 0. Entonces me dice, si epsilon es 0,01, entonces la parte entera de qué número real del logaritmo en base 2 de 3 dividido 2 por 0,001, que sinceramente no tengo la calculadora acá para hacerlo, pero sí puedo decir que esto es 3000 sobre 2. O sea, es la parte entera del logaritmo de 3000 dividido 2 en base 2. O sea que estamos hablando de la parte entera de qué número? De el logaritmo de 1500 en base 2. Creo que no me equivoqué en las cuentas. O sea, 0,01 es 10 a la menos 3. O sea que me va a quedar 3 por 10 a la 3, pero 10 a la 3 es 1000. 1000 por 3, 3000, dividido 2. Y bueno, esto sí que no lo tengo acá. Voy a ver si mi celular tiene calculadora científica para sacar ese 10,5 te da el logaritmo. aproximado. Sí, te queda 10,55, 07, 46. Bien, así que Etcétera. está ubicado el logaritmo de 1500 en base 2, o sea, aproximadamente 10,5. Quiere decir que acá está el 11 y acá está el 10. Así que a partir de todos los naturales mayores que la parte entera, esta es la parte entera. Esta es la parte entera de este número. Parte entera del logaritmo de 1500 en base 2. Todos los naturales, los n, que son mayores que este n sub 0, n sub 0 más 1, n sub 0 más 2, todos aquí vienen, ¿quién? Todos los naturales que verifican que son mayores que el n sub 0. Esta resta es menor que epsilon. Ahora, ¿por qué tomé el epsilon 0,01? Porque con esto, ¿qué sabemos? Y voy a apelar de vuelta a la recta numérica, que es fundamental. Yo sé que B sub 11 y A sub 11, la diferencia, esta diferencia, B sub 11 menos A sub 11, es menor que 0,001. ¿Lo puedo verificar? Sí, lo puedo verificar. ¿Cuánto es B sub 11? Bueno, B sub 11 es 1 sobre 2 a la 11. ¿Y cuánto es A sub 11? Bueno, A sub 11 es menos 1 sobre 2 a la 12. Es decir, que si yo hago esta cuenta, me debería dar menor que 0,01. Si es que encontré bien el n sub 0. Yo, el n sub 0 digo 10. Bueno, entonces a partir de 10, si no hice mal el cálculo del epsilon, esta resta, ¿o qué resta? Bueno, o B sub 12 menos A sub 12, o B sub 13 menos A sub 13, y así de forma indefinida. Cualquiera de esas restas van a ser cada vez más chicas. ¿Que quién? Que 0,01. Ahora, ¿quién se encuentra por acá?
el elemento de separación, que en este caso obviamente que es el 0. Pero digo, olvidémonos, ¿no? Este es el frontera, el elemento frontera de las dos sucesiones, la que B sub 0, B sub 1, puntitos, y por acá ¿quién empezó? Y empezó A sub 0, A sub 1, puntitos. Esta va en este sentido, esta va en este sentido. Ahora, fíjense ustedes que si yo quiero el cálculo de este individuo con un error menor a 0,01 y yo tengo que esta distancia ya es menor que 0,01, como todas las otras infinitas distancias, la distancia de B sub 11 al elemento frontera es menor que 0,01, seguro. Lo mismo pasa con la distancia entre el elemento frontera y A sub 11. Quiere decir que B sub 11 ya es un número que tiene un margen de error respecto a la frontera menor a 0,01. Lo mismo pasa con A sub 11. B sub 11, B sub 12, etcétera, A sub 11, A sub 12, etcétera, son números que tienen respecto al elemento frontera una distancia menor a 0,001. O sea que el margen de error, margen de error pedido, es el margen de error pedido. O sea, estamos encontrando elementos de A o de B que están mucho más cerca que el margen pedido. ¿Por qué? Porque si yo calculo entre A y B que haya una distancia menor a 0,01, desde desde el A sub 11 y el B sub 11 a cualquier punto interior va a ser menor a 1. Por transitiva es menor a 0,01. Para eso sirve la adyacencia. La adyacencia me permite encontrar números a la derecha y a la izquierda del elemento frontera con un margen de error inferior a cualquier épsilon que a mí se me antoje. Ni que hablar que si tomo B sub 12 o A sub 12 o B sub 13 o A sub 500, con razón, ¿qué voy a ir haciendo? Y voy a ir achicando el margen de error respecto a quién? Al el elemento de separación o elemento frontera entre las dos. Que en este caso, ninguna de las dos lo alcanza, que eso no interesa. Porque ninguna de las dos nunca va a dar 0. No interesa. Acá lo que interesa es que yo puedo encontrar una aproximación de ese número tan grande, la aproximación, me refiero, no tan grande la distancia, tan grande es la aproximación, con un margen de precisión como yo quiera, gracias a la fórmula que encontré del logaritmo. ¿Ah? A mí me dan cualquier numerito, yo le hago el logaritmo de 3 dividido 2 por el numerito, en base 2, y eso ya me sobra para sacar un natural que a partir de él todos me van a dar un margen de error menor. ¿Puede sacar esa hoja de arriba, profe? Perdón. Bueno, muy bien.
Entonces, como les decía, esto tiene la gran virtud de el cálculo de un número sin siquiera tenerlo con un margen de aproximación inmenso. Bien, esperen que voy a chequear hasta qué hora que tenemos, porque tengo después con fundamento y no quiero perderme. Perdón. Nosotros terminamos a las 3. Tenemos tiempo. Son 3:03, sí, terminamos 15:30, así que tenemos tiempo. ¿Puede poner la hoja anterior? La hoja Última parte. anterior. A ver cuál es la hoja anterior. Creo que se me voló una hoja. No, acá está. Esta es la anterior. Y esta es la anterior, que fue donde empezamos. Bueno. ¿Se ve ahí la anterior o no? Sí, más que nada la última parte, ahí sí se ve. Sí. ¿Pero es esa la parte que necesitan o más arriba? Ahí está bien. Gracias. Arreglar un poquito eso. Muy abajo. Bien. Obviamente que, ¿qué pasa con las dos sucesiones que forman sucesiones adyacentes? O, como se les suele llamar, par de sucesiones monótonas convergentes. Bueno, convergen al elemento frontera. Son convergentes al elemento frontera. ¿Ah? Entonces, vamos a anotar eso. Si A sub n y B sub n constituyen sucesiones adyacentes, ambas convergen al elemento frontera, también llamado elemento de separación. Que obviamente es un número real. Que es un número real. Que es un número real. ¿Ah? ¿Ah? ¿Sí? Es un esquemita nomás. A sub 1, a sub 2. Convergen hacia L. L. Este número recibe el nombre de límite de cada sucesión. Y cada sucesión, al
al tener un límite, que es un número real, se llama convergente. A sub n y b sub n, convergentes, obviamente. Ahora, en general, si la sucesión x sub n converge a L, así se anota, obtiene límite L, esto ocurre si, solo si, las distancias entre L y los términos de X pueden ser menor que cualquier épsilon. O sea que, lo mismo de hoy, dado un épsilon, que es un número positivo, existe un natural que va a depender del épsilon que tomemos, tal que a partir de todos los naturales mayores que Sn sub 0, que vamos a determinar en función del épsilon, lo que ocurre es que la distancia de los términos de la sucesión menos ese número minimizan el épsilon, o sea, son menores al épsilon. Y acá necesitamos valor absoluto porque ya estamos hablando ya en general, no sabemos si los términos de x sub n son mayores o menores, o algunas son mayores, de repente acá está x sub 0, de repente acá está x sub 1, de repente acá está x sub 2, acá está x sub 3, acá está x sub 4, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que las distancias que puedo establecer entre los términos de la sucesión y ese límite pueden ser tan pequeñas como yo quiera. O sea que, ¿qué va a pasar? Que x sub n menos épsilon converge a 0. Eso quiere decir que pueden estar tan cercanos como se quiera de él. O sea que si yo tengo una sucesión que tiene como límite un número real, o sea, si converge a L, lo mismo decir que tiene límite un número real o decir que es convergente a L, estoy diciendo exactamente lo mismo que si yo tomara otra sucesión. ¿Qué sucesión? A cada x sub n le resto, perdón, le resté épsilon, acá me equivoqué. Si a cada término de la sucesión le resto ese número, obviamente que voy a tener una segunda sucesión. ¿Qué le va a pasar a los términos de esa segunda sucesión? Llamémosle I o Z, o no importa, o A o B, y lo que le va a pasar es que esas restas se van a aproximar ¿a quién? Al 0. Se van a aproximar al 0. Pero en realidad, la definición de límite de una sucesión, o de sucesión convergente, es esta que está acá, que ustedes tienen en el libro también, con una salvedad, que yo simplemente las quiero comentar antes que nos tengamos que despedir, porque nos quedan solo 5 minutos. ¿Vieron acá? Está en verde resaltado en el texto, en la página 63, la definición de límite finito de una sucesión, o sea, el límite numérico. ¿Qué ocurre? Cuando formula la definición, dice una sucesión a su n tiene límite a, bueno, en lugar de L usa la letra A, no importa, si para todo real positivo épsilon existe un natural n sub 0, tal que, y dice lo mismo que pusimos nosotros acá, la resta entre los términos de la sucesión y ese número es menor que épsilon. Ahora, cuando uno dice, para todo real positivo épsilon existe un natural, en realidad no es correcto. Es discutible. ¿Por
Porque parecería que el epsilon fuera, que el n sub 0 fuera único. Como dice que para cualquier epsilon que yo elija, siempre existe un n sub 0, siempre es bueno aclarar, este n sub 0 no existe, no es único para todo natural. Perdón, para cualquier epsilon, sino que para cada epsilon que yo elija, voy a encontrar un n sub 0. No es que para todo epsilon existe un n sub 0. No. Dado epsilon, elijo uno, arbitrario, uno, no para todo, elijo uno, entonces existe un epsilon, un n sub 0, que depende de que yo elegí. Una cosa es que el epsilon sea 0,001 y otra cosa es que sea 0,00053, yo qué sé. ¿Por qué? Porque el n sub 0 va a ser otro. Entonces, está bueno siempre aclarar que este n sub 0 depende de la elección del epsilon que se hizo. Porque en definitiva, la elección del epsilon, ¿qué es? Y bueno, es la distancia en que estoy de ese número L. Cuanto más chiquita sea la distancia que estoy de L, seguramente más grande tendrá que ser el n sub 0 para que los términos que se van aproximando a ese L estén más próximos aún. Más próximos aún. En el ejemplo de hoy, tomamos 0,001 y bueno, hicimos el logaritmo de 1500, pero si en lugar de tomar 0,001 tomáramos un 1 más alejado de la coma, precedido de ceros, en lugar del logaritmo de 1500, íbamos a tener que hacer el logaritmo de un número mucho mayor. Si en lugar de hacer el logaritmo de 1500, hacemos el logaritmo, yo qué sé, de 1.500.000, evidentemente que el n sub 0 no iba a ser 11 o 10, no me acuerdo cuánto fue, sino que tendrá que ser un número más grande. Si no puedo, dado un epsilon, siempre encontrar un n sub 0 donde las distancias a L sean menor que epsilon, quiere decir que la sucesión no es convergente. ¿Ah? No es convergente. Y ahí va a aparecer, que lo vamos a charlar el viernes, una determinada precisión respecto a lo que dice el texto, porque el texto dice, si la sucesión no tiene, si no ocurre esto, la sucesión no tiene límite. Bueno, en realidad nosotros, si no ocurre esto, vamos a decir que pueden pasar dos cosas. Que la sucesión tenga límite infinito, en el caso de ahí le vamos a llamar divergente, o que la sucesión no ocurra esto, pero que tampoco tenga límite infinito. No pasa ninguna de las dos cosas. Ahí sí vamos a decir, el límite de esa sucesión no existe. ¿Por qué? Porque sus términos no se aproximan indefinidamente hacia un número, ni superan en valor absoluto ningún número positivo. Por lo tanto, ni convergen a un número, ni divergen a más infinito o menos infinito. ¿Y qué hacen? Bueno, hacen cualquier cosa, pero ninguna de esas dos. Y esas sucesiones vamos a decir que no existe su límite. No existe su límite. Pero hay una gran cantidad de textos que dice que las sucesiones que no convergen a un número, no existe su límite.